vamos a empezar hablando de cine, un poquito de cine con gente importante, y he elegido un fragmento de una película que es la siguiente. Esta es La ciudad no es para mí. ¿Y los de mi pueblo cuándo pasamos, pues? Es una película con Paco Martínez Soria. Negro es lo que estoy de verla a usted. ¡Ahora, hombre, ahora! ¿Ahora qué? ¡Venga aquí! Este la atiendo más conmigo. Bueno, la gente no sé si sabe que Paco Martínez Soria era de Tarazona. En su pueblo, lógicamente, pues le han rendido homenaje en infinidad de ocasiones. El teatro de Tarazona, creo recordar, que se llama Paco Martínez Soria. Yo me acuerdo que de chaval, cuando bajaba a Zaragoza en el autobús, paraba siempre al lado del teatro Paco Martínez Soria, ¿no? Y a mí me resultaba como un poco raro, ¿no? Decir, bueno, este señor que hace estas películas tan, no sé cómo calificarlas, ¿no? Que tenga un teatro aquí en su pueblo, pues como que era un poco extraño, ¿no? Y lo que sí sé, porque lo leí no hace mucho, es que se murió siendo un multimillonario. Ah, sí, no tenía ni idea. Muchísimo dinero, sí. De todas maneras, las películas que hacía, que representan aquí a la gente que vivimos en los pueblos, pues con boina, con las gallinas, en medio de la gran ciudad, teniendo problemas de comunicación con la gente de la ciudad, en realidad, si tú te pones a verlas, y a mí me llamó mucho la atención, era que la imagen que daba era la de una persona muy sensata, la gente que venía del pueblo, en contra de las personas que viven en la ciudad. Una persona, sí. Es decir, que esa imagen tan así, tan que ahora nos resulta tan casposa y en algunas ocasiones bueno, yo no incluso no soy experto en la historia del cine, ¿no? Si acaso le tendremos que llamar alguna noche de estas a Ángeles González Sinde, ¿no? A nuestra amiga Ángeles, a que nos cuente un poco el por qué, ¿no? Se hacía ese tipo de cine entonces. Pero sí que, bueno, todas las películas tenían su moralina, ¿no? Tenían su retranca, ¿no? Dijéramos. Bueno, se trataba de vender una España que afortunadamente ya no existe, ¿no? Pero que de algún modo seguimos cargando con ella, ¿no? La segunda película que he elegido, que ya hemos vislumbrado un poquito antes, es una maravilla auténtica. Es la escena de Amanece con Espogo, que les han salido unos hombres en el bancal. ¿Cuál era el término? Surrealismo. Sí, el otro día venía un artículo en El País muy interesante sobre Cuerda, ¿no? Y decían que había acuñado el término del surruralismo, ¿no? O sea, lo surrealista rural, ¿no? Y efectivamente esta película es un icono, ¿no? Para los que nos gusta el cine y el surrealismo, ¿no? Y para nosotros en El Hueco además tiene un especial interés y un especial significado, porque este año pasado en Sigüenza estuvo el alcalde de Aína, que es donde está rodada esta película, y nos estuvo contando anécdotas de la película, porque él fue uno de los niños que participaron en la película. Diana, ¿esta película te sonaba de algo? Tampoco, pues no, esta me la recomiendo, me acuerdo, Joaquín, no hace mucho, me la vi, me pareció una paranoia, pero... Una paranoia total. Bueno, como curiosidad también, y no sé, no me quiero meter a hablar mucho de cine, ¿no? Porque el director del programa eres tú, ¿no? Pero como curiosidad decir que otra de las películas míticas de Cuerda es Total. La película Total está rodada en Oncala, en un pueblo de la Soria profunda, de las tierras altas. La última película que hizo. No es de las últimas, no, fue enseguida, al poco tiempo de esta de Amanece que no es poco, ¿no? Pero ya lo buscaremos y ya llamaremos a expertos en cine y expertas en cine para que nos hablen un poco de la influencia que ha tenido el cine, ¿no? En toda esta historia, ¿no? de lo rural. Bueno, hoy tenemos 3 invitados con los que vamos a hablar de un poquito de cine, de la imagen que da el cine actual de la España rural. Tenemos, por ejemplo, a Alberto del Campo, que tiene nada menos que 2 premios Goya por montaje de 2 películas, la última de ellas este mismo año con Asbestas, que es una película que la crítica dice que es un thriller rural. Tenemos por ahí también, me parece, a Luis Antonio Sáenz, que Joaquín dice de ti que eres el Messi de la despoblación. No sé qué significa exactamente. Siendo del Zaragoza se devalúa ese tipo de piropos. Y tenemos a Luis Calderón, que es alcalde de Paredes de Nava. Alberto, te voy a contar una cosa. Luis Calderón, una noche que fue a ver Asbestas, salió del cine tan cabreado que a las 12 de la noche
llamó a Joaquín Alcalde diciéndole que teníamos que hacer algo por la imagen que daba Asbestas de la España rural, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Bueno, tienes aquí a alguien de la película. Bueno, pues díselo, pues Luis. ya lo siento. Que Joaquín, que tú has visto la película. Bueno, Alberto, buenas noches y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos. Yo tengo que decir que como soriano, ¿no? Me siento orgullosísimo de tus éxitos y de las pelis, ¿no? Que pueden gustar más o menos. Yo he visto Asbestas, estoy un poco de acuerdo con lo que decía Luis Antonio. Creo que más allá de lo que del mensaje de la película, creo que la película está muy bien hecha y así lo demuestran los éxitos que estáis alcanzando y nada, animaros y decirte eso, que siempre que hablas, cuando te conceden los premios y siempre hablas de Soria, pues nos sentimos muy orgullosos de ti. Yo vivo muy cerca de tu pueblo, vivo en Tera, llevo viviendo allí 20 años y siempre digo que uno de los mejores cineastas de España es de al lado de mi pueblo, ¿no? Con lo cual, pues eso, muchas gracias por llevar el nombre de Soria siempre. A mí me gustaría preguntarte, si tú mañana dispusieras del dinero necesario para hacer una película que vendiera el mundo rural o que tratara de contribuir a la repoblación rural, ¿qué pelearías? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Me da mucha pena hablar con mi madre y escuchar todas las historias que me cuenta, escuchar su forma de hablar, escuchar su vocabulario. Y todo eso se está perdiendo y a mí eso es lo que me da pena. Entonces a mí sí que me gustaría hacer una película que ayudara a conservarlo, ¿no? A lo mejor como un legado. Cuando se quedó despoblado en el 74. Mis padres se fueron del pueblo porque era una vida de miseria, era una vida. Entonces luego ellos llegaron a Soria y hicieron una vida muchísimo mejor, hicieron una vida más cómoda donde nos dieron una educación a mí y a mis 4 hermanos. Entonces, yo la vida del pueblo que he vivido la he vivido después, la he vivido una vida de vacaciones, de fines de semana, y ahora pues a mí me gustaría mucho vivir en mi pueblo, pero ahora mi pueblo es un poco un pueblo dormitorio, no hay un trabajo en sí en el propio pueblo. ¿Qué película haríais vosotros si tuvierais toda la pasta para hacer una peli? Luis Calderón, ¿qué película harías tú? Mi idea del musical no cuela. ¿Qué película haría? Pues yo, hombre, me gustaría una película tipo una película de John Ford o algo así. Porque si tú haces El hombre tranquilo, en El hombre tranquilo, la bestia está, ¿no? Pero al final quien triunfa es la buena vida, ¿no? O sea que bueno, yo creo que se pueden denunciar las situaciones, pero también, a veces, bueno, también dar un mensaje bueno que no viene mal, ¿sabes? Pero bueno, eso ya va con el director. Si yo soy director, pues haría una de esas. Sí, bueno, yo le daría la vuelta un poco a Asbestas. A mí, la mujer de francesa, en su papel resistente, no solo frente a los lugareños, entre comillas, malos, sino también el diálogo que tiene tan potente con su hija. Cuando su hija le recrimina que por qué se queda allí, cuando todo es inhóspito, cuando ha pasado lo que ha pasado, y el mostrar que hay una forma de realizarte allí, que hay un tipo de vida, de planteamiento, de autenticidad, y que le puede estar ahí juego, yo creo que la lectura que hacen las mujeres, tanto la madre de los, entre comillas, malos, como la mujer, como la hija, son también contrapuntos. Y en concreto, yo es que creo que idealizaciones, que disneylandizar el mundo rural es perverso a la larga. Yo creo que mostrar la pluralidad de personajes que hay, de itinerarios, es una buena manera, ¿no? Y a mí me parece que Asbestas, con la propia belleza de la fotografía, con esa pluralidad de personajes,
también tiene una capacidad de engancharte que no desmerecería, ¿no? Yo por eso creo que es un buen reflejo plural y que uno puede encontrar ahí también unos ciertos atractivos a pesar de que el conjunto del tema sea un poco sórdido, ¿no? No deja de ser un asesinato. Lo que comentaban los invitados, yo creo que es interesante hacer también un poco, recuperar un poco el origen, ¿no?, de todo ese patrimonio que se está perdiendo, pero también cómo está mutando en nuevas generaciones, ¿no? Porque estamos en un momento que conviven aquella generación que ha vivido toda la vida en los pueblos, la que emigró, y los hijos que han vivido aquellos pueblos, como ya el pueblo pues, de fin de semana o de, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha conservado todo ese patrimonio en esas 3 generaciones? Me parece súper interesante, porque hay mucho que se está perdiendo, pero hay mucho que se está reconvirtiendo, se está mezclando con nuevos sonidos, es que hasta en la moda está resurgiendo también, hay un despertar ahí de interés de cuál es nuestra raíz, nuestro origen, creo que es interesante. Yo no sé, sinceramente no sé lo que haría, ¿no? Pero sí sé lo que no haría, ¿no? Y lo que no haría son series o contenidos, ¿no?, audiovisuales de dudoso gusto, ¿no?, basados en un humor zafio, en tópicos. Todos tenemos en la cabeza ahora mismo de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, creo que eso nos hace mucho daño. Lo demás, bienvenido sea, ¿no? Pueden ser historias más duras, menos duras. Pero tú dirías, por ejemplo, que todavía estamos pagando la zafidad, entre comillas, de las películas de Paco Martínez Soria. Sí, y de algunas contemporáneas que estamos viendo actualmente. O sea, yo creo que eso nos hace muchísimo daño porque se vuelve al tópico, a retratar esos personajes que son clichés, que son los mismos de siempre. Yo creo que hace falta un poco de surrealismo, ¿no? O sea, un poco de Cuerda o de Trueba o de gente de esta, ¿no?, que se ha reído. El Doctor en Alaska. El Doctor en Alaska, por ejemplo, exactamente, ¿no? De eso ya hemos hablado muchas veces. Alberto ha estado aquí en la Feria Presura hace ya varios años y hablábamos ya de esto, ¿no? Y con otras personas del sector, ¿no?, que nos han acompañado otros años. Yo creo que hay que ser mucho más imaginativos y más modernos y sobre todo, ya digo, no sé, no tengo tan claro lo que hay que hacer, pero sí lo que no hay que hacer.